Pues bienvenidos a esta quinta sesión, si no me salen mal los números, en el que vamos a tratar ya la segunda parte de la condición humana. Es el tema en el que nos encontramos. La idea de fondo es que el ser humano es el ser humano que somos cada uno de nosotros, es un ser que tiene una naturaleza, una condición natural, corporal, psicológica, psíquica, pero sobre todo lo que necesitamos y lo que nos hace verdaderamente humanos es la cultura. Y lo que vamos a ver es que precisamente la sociedad es ese ámbito en el que se cultiva, de ahí viene cultura, cultivo, tienen esa misma familia de palabras, donde se cultiva la cultura, ¿no? Donde nos hacemos personas humanas, ¿no? Voy a empezar con una historia que a lo mejor conocen, que es la de un personaje que aquí tengo la imagen de este personaje. Este se llama Víctor, este joven. Voy a contar un poquito la historia de este joven, un chaval de 12 años. Iban unos cazadores franceses por el Languedoc, una región francesa cercana ya a los Pirineos. Iban por los bosques y notaron algo extraño. Estábamos poco antes de 1800, hacia 1798 más o menos, ¿no? Y se encuentran con una criatura que se mueve, que está por ahí, y dirán, pero esto es un animal, ¿qué es esto, no? Y ya dan con él, lo apresan. Es un niño de unos 12 años en estado salvaje. Fíjense ustedes qué cosa más impresionante, ¿no? Bueno, pues claro, se encuentran con esta criatura y como pueden, pues lo agarran, lo llevan a la ciudad donde están ellos, al pueblo, y dan la noticia, y resulta que este niño, pues, no sé, que debió ser abandonado cuando era muy pequeño, que luego consiguió sobrevivir pues a base de encontrar comida y prácticamente una historia increíble, ¿no? Entonces, ciertos médicos empezaron a examinar a la criatura. Uno de ellos, un joven doctor, tal Gaspard Itard, le describe como un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balanceaba incesantemente como los animales del zoo, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes lo cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. O sea, un niño totalmente salvaje, reducido realmente a la condición más animal, ¿no? En la que se puede pensar, ¿no? Bueno, pues este doctor Itard dijo, bueno, pues vamos a iniciar un proyecto de tratamiento, de educación, enseñarle a hablar, enseñarle a comunicarse, y esperemos que, bueno, pues este niño se pueda reinsertar en la sociedad y pueda pues realmente comportarse como una persona normal en un proceso de un tiempo, ¿no? Pero al cabo de 5 o 6 años, ¿qué piensan ustedes que pasó? Después de un tratamiento de 5 o 6 años, que hubo un fracaso total, ¿no? El doctor Itard, de hecho, desistió de poder educar a esta criatura, ¿no? El caso de Víctor, conocido como Víctor de Aveyrón, luego moriría al cabo de los, no sé, cuando tendría unos 50 años o algo así, de una pulmonía. Ya no consiguió, no se consiguió civilizarle, ¿no? No se consiguió educarle, ¿no? Y es que cuando uno pierde la inserción social, pierde también la cultura y mentalmente y psicológicamente
queda ya incapacitado para vivir como un ser humano, aún siéndolo, ¿no? ¿Verdad? Pero vive como si no fuera un ser humano. Bien, pues este caso de Víctor de Aveyrón pone de manifiesto la lamentable situación a la que queda abocada la existencia humana cuando se la priva de su condición social, que es el punto en el que nos encontramos, ¿no? En esta clase nos vamos a preguntar ¿por qué vivimos en sociedad? ¿Qué nos aporta la vida social? Vamos a tratar de dar respuesta a estos interrogantes, ¿no? Bueno, pues en primer lugar lo que podemos decir es que la sociedad humana no es una mera yuxtaposición o unión de individuos autosuficientes que decidan libremente asociarse. No, no es eso la vida social. La vida social no es una opción. La vida social es una necesidad vital que todos tenemos. Vivimos en sociedad por nuestra propia indigencia individual y la necesidad que tenemos de desarrollar la cultura para sobrevivir. Sin cultura no hay supervivencia, ya lo vimos. Es decir, bueno, ¿cómo el Homo sapiens logra sobrevivir? El Homo sapiens logra sobrevivir porque tiene inteligencia y la inteligencia se desarrolla, ¿se acuerdan ustedes?, con el uso de las manos, que es el medio técnico fundamental, ¿eh? Y gracias a la tecnología, que es fruto gracias a la inteligencia y gracias a todo lo que vamos a ir viendo, el Homo sapiens no solo sobrevive, sino que vive como un ser que realmente pues, es el ser que domina la creación, que domina el mundo y que el mundo de alguna manera está bajo su cuidado y protección, ¿no? Pues la vida social no es una opción, es una necesidad vital y gracias a la sociedad tenemos la posibilidad de superar nuestra propia indigencia individual y desarrollar la cultura para sobrevivir. Necesitamos constituir esa comunidad de desarrollo y transmisión de bienes de subsistencia básica y de cultura que es la sociedad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el primer tema, el primer apartado, es el que yo llamo interdependencia. Bien, pues lo que se manifiesta a la hora de estudiar la condición humana es que somos todos dependientes unos de otros, dependemos de los demás. El ser humano es un ser dependiente de los demás desde su concepción, desde que nace está constantemente necesitado de los demás. Necesita de los demás para... necesitamos de los demás, esta interdependencia es necesitamos de los demás. ¿Y para qué necesitamos de los demás? Pues necesitamos de los demás para afrontar nuestras necesidades más básicas: alimento, cobijo, casa, ropa, salud. Estamos enfermos, necesitamos de los demás, ¿no? Necesitamos de los demás para crecer y desarrollar las grandes posibilidades culturales que nos permite la convivencia social, para adquirir destrezas laborales, para aprender a trabajar, para aprender a vivir, para aprender a convivir con los demás, para luego esa convivencia pues, poder afrontar todos los retos que tiene la existencia humana, ¿no? Pero además de la cultura básica y la formación básica, necesitamos de la sociedad para sentir el gusto de convivir, para no sentirnos solos, para compartir, para aportar,
para afirmar la propia identidad personal en el ámbito social. Necesitamos y dependemos de los demás para alcanzar la felicidad y el gozo de vivir mejor, compartiendo bienes, ayudándonos a crecer humanamente los unos con los otros. Si nos paramos a pensar, si la vida humana es hermosa, es porque compartimos, es porque estamos juntos, es porque nos comunicamos, es porque nos ayudamos. Y cuando nos ayudamos, crecemos humanamente, ¿eh? Y alcanzamos el mejor desarrollo. Conseguimos dar lo mejor de nosotros mismos si estamos en un ámbito social adecuado. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué sociedad es la que permite que los individuos que forman parte de esa sociedad, las personas humanas, demos lo mejor que podamos dar? Por una parte, para el desarrollo personal de cada uno, pero también para el bien común, que saldrá a colación dentro de poco, ¿no? Si el concepto de interdependencia nos da una clave fundamental de lo que es la vida social, hay otro concepto fundamental que es el concepto de identidad. El concepto de identidad personal. Si alguien nos pregunta, oiga, dígame usted, ¿quién es usted? ¿Que quién soy yo? Fíjense ustedes qué respuestas damos. Pues mire, yo soy hijo de fulanito y menganita, mis padres. Yo procedo de ese linaje. Mi nombre es, y yo diría, yo soy Gonzalo Beneítez. Beneítez, de los Beneítez, Barroso, por tanto de los Barroso, y ahí está mi linaje y todo, y hablaría del ámbito familiar en el que yo he venido al mundo. ¿Y usted quién es? Pues mire, yo soy, y diríamos cada uno nuestra profesión. Pues yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy licenciado, tengo un grado tengo estos estudios. Es decir, formo parte de una comunidad académica, he obtenido unos rendimientos, formo parte, soy un ciudadano de tal ciudad, he nacido, he viajado, he estado aquí, he estado allá. Es decir, siempre que hablamos de nosotros mismos, uno habla del propio yo. ¿Qué está hablando? Está hablando de un nosotros social, está hablando de un ámbito cultural en el que vive. Entonces, mi identidad personal es referencia a un contexto social, histórico-social, en el que nos encontramos. Por tanto, yo soy quien soy por referencia, en primer lugar, siempre hay un tú, ¿verdad? El niño, ¿qué es lo que ve cuando nace y crece y va? Ve el tú de la madre, ¿no? El tú del hermano, el tú del padre, ¿verdad? El tú de los abuelos, siempre él se va reconociendo por respecto a un tú. El yo reconoce su identidad, el yo reconoce su identidad por referencia a un tú, con el que vive, ¿no? El yo reconoce su identidad por referencia a un nosotros, con respecto a un ellos, ¿verdad? Vamos a tratar de entender y captar un poquito qué es esto de la identidad, ¿no? Soy alguien porque me reconozco a mí mismo y soy reconocido por los demás. Si yo no me reconozco, no soy reconocido, entonces, ¿quién soy? Yo soy fruto del reconocimiento que adquiero ante los demás y por eso yo tengo al ser reconocido, me reconozco también, ¿no? Soy el que soy por referencia a una comunidad humana en la que nos reconocemos conforme a nuestra identidad personal por las relaciones sociales que establecemos. El encuentro con el otro nos permite descubrir un tú
distinto. Yo en el trato que tengo con una persona me encuentro con que ese tú de la persona con la que yo estoy es un tú diferente a mi yo y sin embargo es un tú semejante a mi yo. De modo que gracias al tú del otro me cabe descubrir mi propio yo, mi propia identidad. Mi encuentro con el otro, con un tú, es el espejo donde encuentro mi yo, mi peculiar identidad personal. Cuando me río con el otro, cuando me enfado, cuando disfruto y cuando sufro, cuando me gusta o me disgusta el otro, no hago más que verificar la presencia y acción del otro en mí. Las vibraciones provocadas por el otro en mi ser, el efecto del otro en mí. Y por medio del otro, en el fondo, no hago más que encontrarme con mi vulnerabilidad, con mi apertura, con mi paciencia o con mi impaciencia, con mi amabilidad o con mi mal carácter, con mi grandeza o con mi pequeñez de espíritu, con mi propio ser, con mi propio yo. Y esto lo podría decir cualquier persona casada, ¿no?, que lleva ya un cierto tiempo con su pareja, ¿no?, y dice, bueno, pues yo con mi pareja realmente descubro esas cosas en las que yo me siento vulnerable, en las que yo me siento afectado. ¿Por qué? Porque por la relación con ese yo conozco mi vulnerabilidad, conozco cómo me afectan las cosas. Alguien podría pensar, bueno, estás conociendo los defectos del otro. Es que también estoy conociendo los defectos propios, porque claro, estoy descubriendo mis puntos débiles cuando convivo con el otro. Cuando el otro me hace daño con una palabrita o con un gesto, estoy descubriendo quién soy yo y cómo es mi vulnerabilidad, cómo es en el fondo mi identidad, ¿no? Entonces, llegamos a conocernos. ¿Cómo nos conocemos? Nos conocemos como personas en la relación con las personas. Y gracias a las personas y gracias a la convivencia con los demás, yo realmente me voy conociendo a mí mismo y voy conociendo mis capacidades, capacidad de llevar bien las contrariedades, de llevar bien pues las bromas que me hacen, o la comunicación, lo que me dicen, lo que me piden. Estoy constantemente en un campo de pruebas en la relación con los demás. Y en ese campo de pruebas me reconozco mi propio ser, mi propio yo, con mis capacidades, pero también con mis debilidades, con mis problemas, con mis dificultades de relación, ¿no? Porque si la persona es relación, entonces me conozco en la relación con los demás. Y solo en la relación con los demás realmente me conozco. Es como si yo soy una guitarra, pues cómo rasga la persona, el músico, y cómo suena esa guitarra. Pues así suena mi corazón y suena mi ser cuando las personas están a mi alrededor. Y lo mismo le sucede a los demás. La persona que vive conmigo, yo le ayudo a conocerse. Y en el choque con los demás, es como realmente nos vamos conociendo todos, unos a otros, y cada uno se forja a sí mismo su conocimiento, ¿no? En fin, ahí dejo un tema para que luego cada uno pues profundice, porque es un tema amplio, ¿no? Entonces llegamos a que la persona es un ser en sí, pero también es un ser en otros. Y aquí vemos algo que parece contradictorio,
pero que de alguna manera toca la profundidad de nuestro ser. Por una parte, creo que nos damos cuenta todos de que existir como persona es ser entre otros, estar con otros, convivir con otros. Eso es ser persona. Y de alguna manera ser desde otros, porque yo he sido engendrado por mis padres, con lo cual he sido engendrado y soy desde otros, y de alguna manera vivo, y estoy en una sociedad y vivo para otros, es decir, vivo para los demás, ¿no? Pero ¿significa esto, este ser en otros, que entonces nuestra existencia se disuelve en el conjunto social? ¿Significa eso? Pues veremos que no. Veremos que no. Aunque ha habido filosofías, estructuralismos, ciertos sociologismos en los que los totalitarismos, en los que el individuo queda totalmente disuelto en el todo social, ¿no? Pero frente a eso hay que decir que la persona es un ser en sí. ¿Qué significa ser en sí? Pues que cada persona puede decir y tener conciencia, y todos pienso que tenemos conciencia de que yo pues realmente tengo en mí mismo un proyecto de vida, unas opiniones, una manera de pensar, una manera de actuar. Y aunque estoy influido por la sociedad, y estamos condicionados fuertemente por la sociedad, sin embargo yo soy capaz de alguna manera de decir, yo por ahí no paso. Yo no estoy dispuesto a plegarme a eso. Yo no estoy dispuesto a realizar esa actuación. ¿Se acuerdan ustedes Hannah Arendt cuando escribe aquel libro, ¿no?, en el que Eichmann es en Jerusalén, ¿no? Y al final Hannah Arendt dice, es que este hombre que estuvo en el régimen nazi realmente cometió un mal que es banal, llega a decir, ¿no? Porque estaba tan, como diríamos vulgarmente, tenía el coco tan comido por el sistema que realmente él era como una pieza de un sistema, ¿no? Puede que una persona llegue a tener esta conciencia de formar parte de un todo social, de un nacionalismo tal, al final el régimen alemán era un nacionalsocialismo en el que uno por el régimen de la vida y se sienta totalmente irresponsable de lo que hace. Pero a mí no me acaba de sonar esto del todo bien, ¿no? Es decir, yo creo que al final lo que una persona no puede nunca es perder su conciencia de ser un ser en sí. Es decir, una persona, un ser que toma postura crítica ante el conjunto social, toma sus propias decisiones, realiza su propio proyecto, tiene su conciencia y por tanto no se pliega y no está absorbido por el régimen social total, ¿no? Es decir, siendo seres sociales al mismo tiempo, no perdemos nuestra condición propia, y somos de alguna manera, y estamos llamados a ser protagonistas en el ámbito social, ¿no? Protagonistas en el sentido de que debemos cada uno, y todos, ojalá todos tengamos ese deseo, de ser de alguna manera líderes en el ámbito social, es decir, proponer y hacer propuestas, aunque sea en el ámbito social, en el círculo pequeño, ¿no? Es decir, no ir donde va la gente sin más, sino tener protagonismo, tener ideas, tener opiniones, tener principios, tener valores y por tanto ser un ser en sí, ¿no? Con esto ya quiero pasar a un gran tema, que es el tema del bien común. Fíjense ustedes que en su discurso de Navidad el rey habló del bien común, ¿no? Sacó este concepto que es un concepto clásico
concepto clásico de la sociología, concepto clásico que ya está en la noción de polis y de la noción política pues, en los griegos y en los romanos y en las culturas y en las civilizaciones más antiguas, ¿no? Hay algo que es un bien común que nos pertenece a todos y que es, de alguna manera, la sustancia de la sociedad. ¿Qué entendemos por bien común? El conjunto, yo lo definiría como el conjunto de factores que contribuyen al bien social, a su preservación y desarrollo. Y el bien común afecta pues a las cosas que tenemos. Salimos a la calle, o estamos en la calle, ¿verdad? Y vemos que hay cosas, vemos universidades, vemos carreteras, vemos ciudades con plazas, con alcantarillado, con alumbrado eléctrico, con seguridad, con policía. Hay bienes comunes, ¿no? Hay bienes comunes. Bueno, eso es una conquista maravillosa. Pero el bien común es algo que depende de todos y cada uno. El bien común es algo que debemos cuidar entre todos y que no solo expresa realidades materiales, sino sobre todo algo muy importante, que es lo que podríamos llamar la atmósfera social. Si uno sale a la calle, tiene un problema, no sé, un problema de salud, se encuentra con que, o un accidente, y se encuentra con que enseguida vienen a uno a socorrerle, a ayudarle, a atenderle, y pues eso es precisamente el bien común. Si uno estuviera en una sociedad en la que se accidenta o recibe una agresión física y nadie le atiende, y pide ayuda y nadie le atiende, díganme ustedes, ¿qué es lo que está fallando ahí? Es el sentido de bien común, precisamente. Es decir, lo que nos hace estar a gusto en una sociedad es que en esa sociedad hay sentido de bien común, lo que podríamos llamar solidaridad. Sentido de que algo común, importante, está en juego en el ámbito social y que gracias a que lo cuidamos todos, vivir es algo hermoso, algo confortable, algo estupendo, ¿no? O si no, vivir es un infierno. No hay bien común, si lo que hay es una guerra de todos contra todos, si lo que hay es violencia, bueno, pues bien personal y bien común se implican mutuamente. ¿Qué es lo que propicia el bien común? Precisamente el bien de las personas. ¿Y cuál es el bien de las personas? El bien común. De tal manera que si hay bien común, se propicia el bien de las personas individuales. Y a la vez las personas individuales notan que solo propiciando el bien común se crean las condiciones adecuadas para que la persona viva en libertad y para que la persona pueda dar lo mejor de sí misma y sacar lo mejor de sí misma del fondo común en el que nos encontramos, ¿no? O sea, que no se puede alcanzar el bien personal si no se desarrolla al mismo tiempo el bien común. Y eso lo notamos todos en el ámbito familiar, en el ámbito de los vecinos, de una comunidad de vecinos, en el ámbito de una ciudad, ya sea pequeña o grande, en el ámbito social, estatal y en el ámbito internacional. O sea, a todos nos afectan las buenas relaciones con los demás y a todos nos afectan las malas relaciones con los demás. Por tanto, el bien común es algo que todos podemos, digamos, propiciar, propiciar la buena convivencia, fomentando la confianza, la colaboración, la amabilidad. O por el contrario, podemos minar la convivencia, el bien común, sembrando discordia, enemistad, etc., ¿no? Podemos ser, como dice Miriam Rojas Estapé, en este libro que, como todos los que escribe Miriam Rojas, pues ahí van teniendo su éxito, personas vitamina, ¿no? Dice ella, ¿no?
Todos necesitamos una persona vitamina, ¿no? Y efectivamente, pues todos necesitamos una persona vitamina, pero todos podemos ser persona vitamina para los demás o podemos ser una persona tóxica para los demás. Podemos encontrarnos con personas vitamina que nos ayudan, nos alientan, nos facilitan las cosas, o podemos ser una persona tóxica, porque es una persona que, ¿verdad?, que nos hace daño o hacemos daño. Las personas que son cizañeros, conflictivos, problemáticos, ¿verdad? Bueno, de ahí podemos sacar lo que podríamos llamar una serie de actitudes cívicas o sociales, ¿no? ¿Qué son las actitudes cívicas? Aquellas que contribuyen al bien común. Hay aquellas que contribuyen a hacer sociedad y aquellas que contribuyen a que todos nos beneficiemos y constituyamos una sociedad en la que las personas damos y sacamos lo mejor unos de otros, ¿no? Esas actitudes pues las vemos en los encuentros personales, ¿no? Podríamos citar varias actitudes. La primera actitud, la de la apertura. Apertura. Es decir, ser personas accesibles a los demás, personas que escuchan, que ponen atención, que ponen interés, personas abiertas. Esa apertura es un elemento básico, fundamental, ¿no? Citaría en segundo lugar la actitud de respeto. El respeto es el aprecio básico por el otro. Estoy ante una persona, estoy ante una realidad grande, ¿no? Reconozco su dignidad. La confianza. Es decir, doy seguridad a la persona que está a mi lado, a las personas que están a mi lado. Doy seguridad interior. Doy esa capacidad de vencer el miedo y superar la actitud defensiva que todos podemos tener, ¿no? Rompo ese hielo, rompo esa desconfianza, doy confianza, doy seguridad. Puedes confiar en mí, no te voy a fallar, voy a poner de mi parte, te voy a atender, voy a buscar tu bien, te voy a dar el mejor consejo, te voy a dar mi mejor apoyo, ¿no? Y así una persona siembra confianza, siembra seguridad, siembra apoyo. Y eso engendra que al dar confianza los demás confían en mí. Y así, si yo encuentro personas en las que puedo confiar porque me dan seguridad, pues yo digo, bueno, con esta persona sí, de esta persona me puedo fiar, porque me ofrece seguridad. Acogida sería otra. Ser acogedor es ya no solo escuchar, sino también decir, mira, yo estoy dispuesto a, digamos, soportarte en el sentido más literal de la palabra, es decir, a sostenerte cuando tengas una flaqueza, cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad. Eso es acoger, ¿no? Acogida, ¿no? Y luego podríamos, por último, decir ofrecimiento. Son actitudes sociales que hacen que la persona que se ofrece es la persona que percibe que una persona tiene una necesidad, un problema, y le dice, oye, mira, te ofrezco un consejo, te ofrezco una ayuda, te ofrezco aquello que yo tengo, y que son bienes, por tanto, también escasos, y aunque sean escasos o aunque sean abundantes, pero yo te ofrezco de lo mío, para que tú puedas solventar tu problema, ¿no? Frente a estas actitudes cívicas, podríamos señalar actitudes incívicas, es decir, actitudes que rompen la convivencia. Las personas o las actitudes, como por ejemplo, simplemente los voy a citar, el engaño, el fraude, la marginación, la violencia, la injusticia, el despotismo,
la prepotencia, el autoritarismo, la arrogancia, la insolencia, el engreimiento, la codicia, la crueldad, y así podríamos hacer una lista inmensa. Esas cosas minan la vida social. Esas actitudes dañan el bien común. Esas actitudes crean, en vez de crear unión, crean desunión, ¿no? Y por tanto rompen la vida social, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a... Ya se me va acabando la pizarra. Digamos ya la parte final de esta sesión, que es lo que llamo yo, bueno, quiero denominar por una parte gobierno, son dos aspectos fundamentales, gobierno y también cultura cívica. Con la que quiero terminar, ¿no? Entonces, claro, es decir, si uno ve y uno piensa lo que es una sociedad, uno dice, bueno, pues si la convivencia civil es efectiva en la medida en que favorece y promueve ese conjunto de bienes que precisa la comunidad humana, pues esto significa que toda sociedad precisa autorregularse. Si nosotros nos dijeran, ha caído una bomba en el mundo y solo quedan ustedes, los supervivientes son ustedes, somos los únicos supervivientes del mundo. Entonces, si fuéramos todos los habitantes que habitan en el mundo, diríamos, bueno, pues aquí hace falta que, ya que formamos una sociedad, haya alguien, entre todos, formemos y decidamos quién va a preservar ese bien común que hay entre nosotros. Necesitamos autogobernarnos. Necesitamos un gobierno, es decir, una persona que se dedique profeso o especialmente al bien común, a la protección, al desarrollo del bien común. Y siempre que haya algún conflicto, pueda dirimir y se pueda solucionar los conflictos pues de una manera pacífica, ¿no? Bueno, pues el gobierno, por decirlo de alguna manera, del mismo modo que es natural a una sociedad que haya una búsqueda, toda sociedad necesita un bien común, necesita un gobierno, que es la misma sociedad que se autorregula, que se autogobierna y que por tanto ve la manera de que las personas que ejerzan el poder pues lo ejerzan en nombre del bien común y para el bien de todos, y lo ejerzan bien, ¿no? Esto es el gobierno civil, ¿no? Claro, como ven ustedes, el gobierno es un problema, ¿no? Porque, claro, históricamente, dice, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Es que ha habido gobiernos despóticos, gobiernos ilegítimos, gobiernos, bueno, que se han perpetuado en el cargo y que no lo sueltan, ¿no? Y bueno, hoy día pues todos podríamos mencionar ejemplos y situaciones de sociedades que están pasándolo muy mal y que tienen grandes problemas para la convivencia. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no está bien constituido, no es un gobierno sano, no es un gobierno legítimo, no es un gobierno que realmente responda a los deseos y a las necesidades del bien común de esa sociedad que está siendo gobernada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la sociedad necesita controlar el poder de sus gobernantes. Y lo que se ha dado en las sociedades avanzadas ha sido sociedades en las que se ha logrado establecer modos, mecanismos para controlar el poder, para que el gobierno sea un gobierno legítimo y sea un gobierno que realmente propicie el bien, el verdadero bien común, ¿no? No un bien particular, no la ambición, no la corrupción de un determinado señor, sino un gobierno que realmente
busque y logre y se esfuerce y tenga medios para alcanzar ese bien común, ¿no? Claro, aquí llegamos a un problema y es que es el de la cultura cívica, ¿no? Los regímenes democráticos son aquellos que cuentan con una cierta participación política ciudadana. Es decir, que vemos que una sociedad necesita, un gobierno necesita no solo encomendar a una persona ese gobierno y decirle, bueno, tú ahí gobiérnanos como mejor estimes, sino hace falta que todos colaboremos para estudiar, dialogar y alcanzar el verdadero bien social, ¿no? Lo que verdaderamente resuelve nuestros problemas en la situación histórica en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, hace falta que los ciudadanos controlen, hace falta un control del gobierno, pero hace falta también participación en ese gobierno. ¿Se dan cuenta? Hace falta realmente que los ciudadanos participen en el gobierno, intervengan en el gobierno. Eso es precisamente la democracia. Ahora, la democracia, para que funcione bien, requiere que los que participan en el gobierno tengan cultura política, cultura cívica, es decir, discernimiento de lo que realmente es bueno para la sociedad en la situación, en la encrucijada histórica en la que se encuentra esa sociedad. Esa sociedad con esos problemas y que necesita ciertas soluciones, necesita que haya ciudadanos que con la mayor cultura cívica posible puedan hacer aportaciones valiosas para que el gobierno no decaiga y para que no decaiga también pues toda la nación, ¿no? Entonces, una comunidad de ciudadanos se sostiene y crece en la medida en que sus miembros conviven sustentados en unos acuerdos mínimos que salvaguardan la unidad, la armonía y la paz entre ellos. Y, por supuesto, el progreso social. Es decir, hacer frente al problema, a los problemas que tiene esa sociedad, con los más débiles, con los más menesterosos, y hacer frente a los problemas que tiene esa sociedad en el ámbito internacional, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la vida. Entonces, solo si una sociedad logra realmente conocer los verdaderos bienes que están en juego, detectarlos y digamos que impulsar esos bienes, entonces esa sociedad sale adelante. Si no, ¿qué ocurre? Pues que esa sociedad sucumbe. ¿Cuántas civilizaciones vemos que a lo largo de la historia han sucumbido? ¿Por qué sucumbió la civilización griega? ¿Por qué sucumbió la civilización romana? ¿Por qué han sucumbido tantas civilizaciones y tantos imperios? Bueno, pues porque ha habido sociedades, cabe entender o cabe explicar, ha habido sociedades más fuertes, más firmes, más numerosas, yo diría más sabias, mejor gobernadas, que se han comido a esas otras sociedades que han ido cayendo en decrepitud. Entonces, las sociedades más desarrolladas terminan imponiéndose a las sociedades que decaen por sus valores, por sus condiciones, por su falta de gobierno, por su falta de... Y esto es como para que pensemos qué está pasando en Occidente, en el cambio de era en el que nos encontramos. ¿Qué está pasando? Y ustedes a veces no piensan que tenemos enfermedades sociales que están ahí y que requieren solución ante tantos problemas como vemos, ¿no? Ahora está sonando el tema de la vivienda, pero está sonando el tema de la inmigración,
pero en el fondo el gran problema que tenemos es el problema de la educación, el problema de la formación, el problema del civismo social, el problema de la solidaridad, pero el problema de las familias, el problema de la relación en pareja, el problema de la natalidad. ¿Qué pasa con una sociedad cuya natalidad va bajando, va bajando, va bajando? Pues que esa sociedad, lógicamente, no va a sobrevivir si sigue este ritmo. Es que es por puro sentido común. Una sociedad que se va debilitando humanamente, cuyos valores y convicciones se debilitan, cuyas convicciones se debilitan, cuyos gobiernos no son capaces de frenar esta tendencia, pues en unos años, lógicamente, esa sociedad se viene abajo y es sustituida por otras sociedades que hayan sabido responder mejor a esos grandes retos que tiene. Y un reto básico y fundamental es el reto de dar continuidad a la sociedad. Y por tanto, el reto demográfico es un reto inapelable. Y si una sociedad no es capaz de hacer frente al reto demográfico, esa sociedad envejece, esa sociedad muere. Es que por pura lógica, ¿no? Con lo cual, cuando una civilización no acierta a reconocer sus bienes humanos o no logra salvaguardarlos, se debilita y sucumbe ante las demás civilizaciones más fuertes, más estables, más sabias o más numerosas. El bien de una comunidad, unidad, paz, prosperidad, etc., requiere que sus ciudadanos ejerciten su libertad al servicio del bien común. Es decir, que nosotros sepamos lo que está en juego en nuestra sociedad y sepamos y seamos capaces de participar en ella, ¿no? Y eso es lo que llamamos cultura cívica. Por tanto, se requiere potenciar la participación ciudadana mediante foros de estudio y diálogo capaces de elaborar propuestas, iniciativas de mejora de la convivencia social. Este es el gran reto que tenemos por delante y con lo que yo quiero terminar esta sesión, que ya me disculparán porque me estoy pasando de la hora, ¿no? Toda sociedad precisa reconocer su identidad y afrontar de manera dialogada, con la ayuda de sus intelectuales, la manera de definir su proyecto, su relación con otras sociedades y la manera sabia y acertada de afrontar los problemas y retos del momento histórico que debe protagonizar. Bien, pues este es el mensaje que yo quería dirigirles esta tarde. Ya termino y les agradezco muchísimo su atención, su presencia aquí. Como ven, los temas que han salido pues son temas de gran envergadura, temas que requieren profundización, más estudio, y en estos temas nos vamos a centrar. El próximo tema será precisamente el de la cultura. Si hemos dicho que la sociedad es el campo de cultivo de la cultura, vamos a ver cómo lo logra hacer la sociedad, cómo logra hacer que la cultura se desarrolle y crezca y se mejore, ¿no? Ese es el gran tema que nos tocará afrontar, previsto para dentro de 2 semanas. Hoy es 7, 7 y me parece que es el 21 de febrero, pues quedan ustedes convocados para iniciar este gran tema que será el de cómo se forma la cultura social, la cultura cívica, la cultura personal de los ciudadanos. Pues yo aquí detengo ya la grabación y siempre me dicen algunos, oiga, qué pena que no quede un ratito para comentar algo, para hacer alguna pregunta, Bueno, pues si quieren dejamos algunos minutillos para que si alguien quiere intervenir, alguien quiere ya fuera de grabación, fuera de clase.